Ahora empezamos con el segundo bloque, correspondiente a la semana 13. Hablamos acá de un prisma. ¿Qué es un prisma? Es un poliedro que tiene un par de caras paralelas y congruentes, como lo ven acá. Esta cara ABCDE es paralela y congruente con esta cara FGH y J. Son paralelas y congruentes. Las demás caras son regiones paralelográmicas cuyos vértices pertenecen a las bases. Eso es un prisma. Es un poliedro que tiene un par de caras paralelas y congruentes. Las demás caras son regiones paralelográmicas cuyos vértices pertenecen a las bases. ¿Ya? Como lo vemos aquí. Entonces, esto sería una base. Esa sería la otra base del prisma. A partir de esa definición uno va a darse cuenta de lo siguiente. Por ejemplo, esto es un paralelogramo. ¿Por qué? Porque esta línea es paralela y congruente con ella. Por eso esto es un paralelogramo. Igual ocurre aquí. Esta línea es paralela y congruente con ella. Esto es un paralelogramo. Y algo similar ocurre en esta parte. Esta cara es una región paralelográmica. Esas caras se llaman caras laterales. Y aquí notamos que estas aristas, todas estas aristas miden iguales. Ellas se van a llamar aristas laterales. Aristas laterales. ¿Ya? ¿Qué más? Los lados de las bases se van a llamar aristas básicas. Y como estas caras son paralelas y congruentes, ¿no? Por ser congruentes, las áreas son iguales. Por ser paralelas, entre ellas hay una separación. El segmento perpendicular a ambas, que nos representa la distancia entre estas bases, se va a llamar altura del prisma. Y por último tenemos una sección, quizás la más complicada de manejar, se llama sección recta. ¿Qué es la sección recta? Es una sección plana, perpendicular y secante a las aristas laterales. En este caso, esta sección, si es perpendicular a esta arista lateral, y como todas son paralelas, ¿sí? Entonces se entiende que esta línea, si es perpendicular a este plano, el plano también debe ser perpendicular a las demás aristas, porque todas las aristas laterales son paralelas. Solo voy a resaltar entonces que esa sección es perpendicular a esa arista. Se sobreentiende que lo es a los demás. Ya, ella se va a llamar sección recta. Bien. ¿Qué queremos calcular de este poliedro? Vamos a calcular el área lateral, el área total y el volumen. El área lateral se entiende como la suma de las áreas de las caras laterales y se demuestra que su valor es igual al perímetro de la sección recta por la arista lateral. El área total es la suma de las áreas de todas las caras. La suma de las áreas de todas las caras, o sea, sería el área lateral, que ya lo hemos conseguido, más esta base, más esta otra base, sería 2 veces el área de la base. El volumen sería el área de la base por la altura. ¿Ya? Una observación. Una observación. Si definimos a n como el número de lados que tiene la base, entonces, ¿cuántos vértices tiene? ¿Cuántas aristas tiene? ¿Y cuántas caras tiene? Aquí abajo hay 5 lados, por lo tanto hay 5 vértices, acá también 5, o sea, serán 10. Se da cuenta que el número de vértices es el doble del número de lados que tiene la base.
Eso va a ocurrir en todo prisma. Es el doble del número de lados de la base. El número de aristas, aquí hay 5, arriba hay 5 y en medio hay 5. Sería 15. Entonces se da cuenta que el número de aristas es el triple del número de lados que tiene la base. Y el número de caras, con lo que hemos hecho en esta parte del área lateral ya lo tenemos. Porque son las 5 caras laterales más las 2 bases. O sea, sería n más 2. ¿Otra observación más? Hay que notar que en realidad la sección recta viene a ser la proyección de la base en un plano perpendicular a las aristas laterales. De ahí que se puede plantear que el área de la sección recta es igual al área de la base por el coseno del diedro entre el plano de esta base y el plano de la sección recta. Lo bueno es que ese ángulo que mide alfa, en este caso, coincide con la medida del ángulo entre una arista lateral y la altura. Eso va a ocurrir en todo prisma. Y como consecuencia de esta observación, se tiene la fórmula para el volumen. Aparte del área de la base por la altura, tenemos el volumen es igual al área de la sección recta por la arista lateral. Esto es una consecuencia de la observación anterior. ¿Ya? Tenemos aquí las fórmulas que nos van a ayudar para calcular lo correspondiente a un prisma con esta forma que se llama, en realidad, prisma oblicuo. ¿Sí? Entonces, estudiamos aquí a un prisma oblicuo, ya que las aristas están inclinadas respecto a la base. Ahora nos toca estudiar qué es lo que sucede con un prisma recto. ¿Qué es un prisma recto? Es un prisma cuyas aristas laterales son perpendiculares al plano de la base. Las aristas laterales son perpendiculares al plano de la base. O sea, en otras palabras, y haciendo un abuso del lenguaje, podríamos decir que la arista es congruente con la altura. Y también podemos decir que la base es congruente con la sección recta. ¿De acuerdo? Si las aristas laterales son perpendiculares a la base, el prisma se llama recto, y lo que estaría ocurriendo es que la base es una de las secciones rectas y que la arista lateral es congruente con la altura. Estos detalles facilitan los cálculos. Por ejemplo, si tú quieres hallar el área lateral, antes decías perímetro de la sección recta por la arista lateral. Ahora vas a decir perímetro de la base por la arista lateral. El área total no tiene ningún cambio. Es el área lateral más 2 veces el área de la base. Y el volumen es igual al área de la base por la altura. Ya no hay otra fórmula en un prisma recto en la cual considera la sección recta. Porque recuerde, la base y la sección recta son congruentes. ¿Ya está? ¿Qué es un prisma regular? Un prisma regular es un prisma recto cuya base es una región regular. ¿Sí? Es un prisma recto cuya base es una región poligonal regular. ¿Ya está? ¿Cuáles son las fórmulas que corresponden a un prisma regular? Las mismas que hemos visto en un prisma recto. ¿Sí? Exactamente las mismas. Lo único en especial que se puede notar aquí se llama regular porque la base es una región poligonal regular. En este caso, si me dijeran esto es un prisma regular, entonces estaría entendido que esta base tendría que ser una región cuadrada. ¿De acuerdo? No cabe otra posibilidad. Un prisma recto es un prisma regular, es un prisma recto cuya base es una región poligonal regular. ¿Y qué es un paralelepípedo? Un paralelepípedo es un prisma que tiene todas sus caras o cuyas caras son regiones paralelográmicas. Es un prisma cuyas caras son
regiones paralelográmicas. En este caso, la base que ve aquí, esta base, es una región paralelográmica. Esta cara, o esta otra, son regiones paralelográmicas. Eso es un paralelepípedo. Todas sus caras son regiones paralelográmicas. De estos paralelepípedos, buscamos uno especial. Se llama paralelepípedo rectangular. ¿Por qué se llama así? Es un prisma recto cuya base es una región rectangular. Es un prisma recto de base rectangular. Esas características peculiares que tiene esta figura nos va también a llevar a cálculos demasiado sencillos de los elementos que corresponden a esta figura. Por ejemplo, el área total. Si las dimensiones son A, B y C, el área total es la suma de las áreas de todas las caras. De esta cara es A por B, de la de arriba también A por B. Sería 2A por B. De la que está adelante es B por C, y de la que está atrás también es B por C. Sería 2 veces B por C. Y por último, de la cara que está aquí a un costado, es A por C. Aquí es A por C, aquí también es A por C. Sería 2 veces A por C. Se suma, se factoriza el 2, tendrías A por B más B por C más A por C. ¿Está? El volumen es el área de la base A por B por la altura C. En realidad, estos jóvenes es un postulado, o sea, no se demuestra. Último cálculo, la diagonal. En un hexaedro regular, en un paralelepípedo rectangular, una diagonal es esta línea. El tamaño de esa diagonal, o al menos su cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de las 3 dimensiones del paralelepípedo. ¿Está? Un último poliedro, el tronco de prisma. Un tronco de prisma. Un tronco de prisma es un poliedro que se determina en un prisma y que se encuentra comprendida entre una de las bases y un plano que no sea paralelo a la base. Que no sea paralelo a la base y que sea secante a las aristas laterales. Por ejemplo, acá voy a decir, el plano ABCD no es paralelo con el plano EFGH. Entonces, el poliedro ABCD-EFGH se llama tronco de prisma. ¿Sí? Ahora, nuestro objetivo aquí es conseguir el volumen de este sólido, del tronco de prisma. Lastimosamente no hay una fórmula que nos permita conseguir ese número de manera directa. ¿Qué vamos a hacer? Estudiar un tronco especial. ¿Sí? Considerar un tronco especial. Ese tronco lo tenemos por aquí. Dice el teorema. En un tronco de prisma recto de base triangular, el volumen del sólido es igual al área de la base por 1/3 de la suma de las longitudes de las aristas laterales del tronco. Cuando digo área de la base, me refiero a la base del tronco que también es la base del prisma. Porque en un tronco tenemos esta base y esta otra base. Pero de los dos, quien me representa la base también del prisma es la que está aquí abajo. 90 grados acá y 90 grados aquí. ¿Ya? Esto es un tronco de prisma recto de base triangular. ¿Qué dice el teorema? El volumen es igual al área de la base por 1/3 de la suma de las aristas laterales.
Algunos a veces, por dar una regla práctica, lo leen así, ¿no? El volumen es el área de la base por el promedio de las longitudes de las aristas laterales. Pero eso no es cierto. Eso no es posible. ¿Por qué? Mira, aquí con esta observación vamos a notar eso. ¿Qué pasa si el plano es trazado por este vértice? Este plano, que no es paralelo a la base, es trazado por este vértice. Entonces, la figura más o menos tendría una forma como esta. Y si queremos calcular el volumen, estas serían las aristas laterales, esta sería la base. Entonces, el volumen sería el área de la base por la suma de las aristas sobre 3. Pero si usted dice promedio, aquí como hay 2 aristas, sería sobre 2. Por eso no se debe decir promedio. El volumen es el área de la base por 1/3 de la suma de las longitudes de las aristas laterales del tronco. ¿Ya? Ahora, aquí tenemos un tronco de prisma recto de base triangular y acá también. La pregunta sería, ¿y qué pasa si tuviéramos un tronco de un prisma oblicuo? Si fuera oblicuo, más o menos tendríamos la figura como esta. Arista A, arista B, arista C, base B. Ya, si tenemos un tronco de un prisma oblicuo, recuerda que cuando se tiene algo que sea oblicuo, en el caso de prismas, se habla mucho de lo que es la sección recta. Usted traza la sección recta, ...90 grados aquí y acá también. Esta es la sección recta. Entonces, debe notar eso, ¿no? Que de esta figura para arriba es un tronco de prisma recto de base triangular, como ella. Y de aquí para abajo es otro tronco de prisma recto de base triangular, así como ella. Entonces, el volumen de esta parte de arriba lo hallaría con esta fórmula, donde dirías área de la base por la suma de las aristas sobre 3. Y abajo exactamente haría lo mismo. Pero cuando usted lo suma para conseguir volumen de todo, te va a quedar esto. Y cuando ves a todo, a esto no le dices base, ¿no? Le dices sección recta. Así que el volumen del sólido va a ser igual al área de la sección recta por la suma de las aristas sobre 3. O sea, eso es cuando el prisma es oblicuo y eso es cuando el prisma es recto. Recuerda, cuando se tiene un tronco de prisma oblicuo o un prisma oblicuo, se trabaja bastante con la sección recta. Y si es un prisma recto, la sección recta se transforma en base. Y se trabaja más con la base. Ya, esta es toda la teoría correspondiente a este tema. Ahora vamos a empezar con los problemas.